Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información para saber lo que pasa más allá de las apariencias. Ya es tiempo de La Llave, con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Llave, el programa que todos los viernes hacemos a esta hora aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Como siempre también saludo al señor Gerardo Subirán allí en los controles. Y bueno, y estamos aquí en otra semana de noticias donde otra vez la expectativa está puesta en cómo va a seguir esta restricción, ¿no? que estamos terminando de cumplir, que estamos ahí sobre el final de la semana. Esta nueva restricción impuesta por el gran aumento de casos que hubo de contagios en las últimas semanas, en los últimos días. Hoy llegamos a 39.000 casos, ayer hubo 41.000, fue un récord. Y bueno, lo que me parece es que no va a haber que esperar un anuncio hoy del presidente, ni de nadie específico del gobierno, porque creo que lo que se está jugando en este caso es que a partir del lunes vamos a volver a la normalidad, se podrá llamar así, no es una normalidad tampoco, pero vamos a volver a la etapa de restricciones que fue previa a este anuncio de este regreso a fase 1 que estamos cumpliendo ahora y que se extiende hasta el primer minuto del próximo lunes, ¿no es cierto?, con las restricciones totales que están establecidas. Vamos a volver a ese esquema donde los negocios van a poder estar abiertos hasta las 7 u 8 de la noche, se va a poder transitar con más soltura y también, bueno, bares y restaurantes, por ejemplo, van a poder volver a atender con las mesas afuera y con los aforos que se han establecido para cada situación. Esto llama la atención porque en realidad con la cantidad de casos tan enorme que se está dando, todo indicaría que lo que estaría pensando el gobierno es extender más tiempo esta restricción, esta vuelta a fase 1. Pero me parece que en este caso hubo muchos condimentos políticos que influyeron para que esto no sea así. Creo que en primer lugar el presidente se dio cuenta que su palabra estaba un poco devaluada y que si sigue diciendo un día una cosa y después al día siguiente otra, bueno, ya no tiene más crédito, ¿no? Aun cuando intente mostrar que sus decisiones son coherentes y que cambia de actitud porque también cambia la realidad, cosa que a veces es real y es así, ¿no? La realidad es dinámica y a veces las decisiones que un gobernante toma un día pueden cambiar un poquito después. Eso fue lo que le pasó a Alberto Fernández la semana pasada, cuando primero había dicho que no iba a haber de ninguna manera un retorno a la fase 1 y después tuvo que anunciar, de hecho, que estábamos volviendo a esa situación. Ahora me parece que él y su gente, sus asesores políticos estuvieron analizando qué está pasando en este momento con el regreso a lo más estricto de la restricción y de la cuarentena y del confinamiento que fue esta semana que está terminando. Y bueno, el resultado es que los casos siguen muy altos, aun cuando se trate de mediciones previas a esta cuarentena nueva. Sucede también que están detectando mucho hastío y mucho enojo entre la gente en las redes sociales, en la calle, porque no solamente la gente se expresa a través del Twitter o del Facebook o de donde sea, sino también salen a la calle y organizan marchas, organizan protestas. Incluso hubo, que no está bien, por supuesto, agresiones e insultos a algunos dirigentes políticos que se atrevieron a asomarse a la calle en alguna provincia. Bueno, el ánimo está muy caldeado, muy caldeado. Y además, a esto se suma, más allá del hartazgo individual de la gente, toda la cuestión económica, que es lo que está también en juego en este momento, donde los sectores más afectados también están declarándose en rebeldía. Y, por ejemplo, eso se vio aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde los comercios
no acataron realmente la restricción completa de algunos, o sea, de los no esenciales de no abrir y los esenciales de atender solo desde la puerta y seguir con muy pocas restricciones, con muy pocos servicios debido a las restricciones. Eso en la ciudad no se cumplió porque los mismos comerciantes se atrevieron a desafiar a las autoridades y a decir, más sí, yo abro y que vengan y que me clausuren y vemos qué pasa, porque realmente están muy apremiados por la necesidad de facturar, de tener ingresos, porque, bueno, como todos saben, los comercios, por ejemplo, no pueden, tienen prohibido funcionar, pero los bancos siguen funcionando, las tarjetas de crédito siguen llegando, las cuentas hay que pagarlas, los impuestos, si bien hubo algunas postergaciones y algunos beneficios que se anunciaron, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los impuestos siguen llegando a los comercios y hay que pagarlos, hay que pagar los sueldos, hay que pagar las cargas sociales, entonces no tiene ningún sentido que se pare o se le prohíba a la una de las puntas de la cadena productiva, en este caso a los comercios, que son los generadores de esos ingresos y de esos empleos, que puedan generar facturación para cumplir con todo lo demás. Porque si no, ¿a quién le van a ir a cobrar impuestos? ¿A quién el banco le va a ir a cobrar la tarjeta de crédito? ¿A quién le van a cobrar las tasas municipales, los aportes previsionales? El gobierno, en este caso, me parece que también estuvo escuchando eso y prestando atención a que hay una rebelión de hecho que se está dando, en algunos casos más silenciosa, en otros casos más abierta, pero que también está influyendo. Y después hay otro tema fundamental, que el gobierno tiene un compromiso con un gran negocio. O sea, el compromiso es, cierran todos los negocios menos este gran negocio, que es este gran negocio, ¿cuál es? Es el fútbol, ¿sí? Sobre todo el fútbol internacional, porque lo que parece una locura, pero se sigue avanzando en ese proyecto, que es de que a partir del 13 de junio y hasta el 10 de julio se haga en Argentina el certamen de la Copa América, ¿no? El certamen de selecciones. Porque, bueno, la Conmebol está presionando también, hubo presiones desde la AFA también, todos quieren mantener vivo ese negocio porque, claro, es un negocio que mueve mucho, pero mucho dinero, no necesariamente muchos empleos, ¿no? Eso se podría tener en cuenta también, pero sí mucho dinero, pero también, bueno, genera riesgos, ya no simplemente porque no haya público en los estadios, porque está demostrado, como pasó con el último caso del equipo de River Plate, donde el coronavirus le pegó con todo, y bueno, ya no eran, o sea, se cuidaba que no hubiera contagios entre los espectadores ausentes, pero entre los jugadores, si no están todos vacunados, ¿cómo se supone que van a estar protegidos? Y de hecho, bueno, eso fue lo que pasó. Incluso hubo que lamentar la muerte de un chofer del Club River Plate, de uno de los choferes que trasladaba a los jugadores a un plantel anterior o de partidos anteriores, no de estos dos últimos, donde tuvo que jugar con un equipo diezmado por el coronavirus. Pero igual, todo está ahí entremezclado, y entonces, ¿cómo puede el presidente Alberto Fernández sostener la idea de que se haga la Copa América en Argentina si tiene toda la economía paralizada y todas las actividades restringidas? Con lo cual me parece que eso también influyó para que digan, bueno, por ahora mantenemos este esquema, volvemos por unos días a la supuesta normalidad la semana que viene, después sábado y domingo otra vez viene el cepo de la restricción total, y después el siguiente lunes, creo que es el 11 de junio, ya veremos de qué nos disfrazamos, estarán pensando, y vemos qué decidimos. Por ahora es así, paso a paso, y van improvisando como pueden. Pero bueno, por eso digo que hoy, al no haber ningún anuncio, el presidente lo que puede decir es, estoy cumpliendo con mi palabra, porque no estoy ampliando la fase 1. Así que eso en este momento me parece que es lo que políticamente más les preocupa, y bueno, y todo lo demás lo van tratando de emparchar. Son las 18:15, nosotros ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos aquí en La Llave.
verte como sos, cantando desde este rincón, que sepas en verdad quién soy. Yo quiero que ya salga el sol. Yo quiero verte como sos, cantando desde este rincón, que sepas en verdad quién soy. Yo quiero que ya salga el sol y nos abra las puertas y nos deje pasar. No quiero que pidas perdón, busco tu cuerpo y tu calor. Quisiera verte como sos. Yo quiero que ya salga el sol y nos muestre los días y no nos diga adiós. Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Depositá, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con Flow, tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Bien,
Son las 18:20 y ahora voy a aprovechar para leerles algo de información de empresas aquí en La Llave. Les cuento en primer lugar que Banco Santander, a través de Santander Universidades y junto con el Centro Internacional Santander Emprendimiento, lanzó la 12ª edición del programa Explorer, una iniciativa de gran éxito en España, que este año amplía sus oportunidades a 4 países, además de España, Argentina y, por primera vez, Chile y México. La nueva edición de Explorer se desarrollará desde septiembre a diciembre de 2021 y será la segunda convocatoria que se lanza durante este año. Un hecho sin precedentes en la historia del programa, porque es la primera vez que se celebra más de una edición en un mismo año. Los equipos que lideren proyectos más destacados disfrutarán en el verano del 2022 del Explorer Trip, una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en el Hub de Innovación EIA, European Innovation Academy de Oporto. Toda la información sobre este programa está disponible en Santander X y el plazo de inscripción permanece abierto hasta el 12 de agosto. Les cuento también que el Banco Provincia de Buenos Aires elaboró una guía de 5 pasos para que las pymes puedan agilizar el acceso al financiamiento en la entidad. Estos 5 pasos son: primero, las empresas deben tener un correcto cumplimiento en el sistema financiero, con un historial crediticio, con sus compromisos pagados en tiempo y forma. Segundo, la información relativa a la documentación a presentar se gestiona directamente con el banco y no son necesarios los intermediarios. Tercero, es importante que las pymes puedan presentar un flujo de fondos donde se describa en forma breve cuál es su proyección futura respecto de volumen de ventas y resultado esperado. 4. Resulta clave que las pymes soliciten el monto del préstamo acorde a sus necesidades reales de financiamiento. Y por último, el 5.º punto es que para el área comercial es importante la reciprocidad que pueda brindar la pyme, es decir, que se puedan abonar los sueldos del personal o la contratación de productos y servicios como seguros y ART, entre otros. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La Llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, ya son las 18:23 y seguimos aquí en La Llave. A propósito de las medidas que viene adoptando el gobierno y de las decisiones que tienen que ver con sostener de alguna forma también la actividad económica más allá de todas las restricciones y todas las cuarentenas que se van dictando. Quería decirles, por ejemplo, que el gobierno anunció hoy, según se publicó en el boletín oficial, un subsidio de 1.500 millones de pesos para las líneas de colectivos de larga distancia. Esto es un subsidio que se va a otorgar por única vez, un subsidio que otorga el Estado Nacional, es para atender la caída de la demanda por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia, porque sabemos que bueno, el transporte que se está manteniendo activo es el de corta y media distancia, para el transporte de personal esencial, pero no el de larga distancia, con lo cual a través de una resolución, la número 160 de 2021 que se publicó hoy en el boletín oficial, el Ministerio de Transporte anunció una compensación de emergencia, así la llama, al transporte automotor de pasajeros de larga distancia, que se abonará por única vez y en 2 cuotas consecutivas. La primera cuota va a ser de 900 millones de pesos y la segunda cuota de 600 millones de pesos. Cada uno de estos importes se va a determinar teniendo en cuenta el personal que corresponda a cada operadora, aclaró el Poder Ejecutivo, es decir, también se da en función de la cantidad de empleo, en este caso, bueno, de los choferes serán que trabajen para cada línea de colectivos de larga distancia. Esta no es la primera vez que el gobierno le da un subsidio de este tipo al autotransporte, ¿no? Ya el año pasado, en medio también de la pandemia, en mayo, fue que también dispuso una compensación económica, en aquel caso fueron 500 millones de pesos, que también fue de manera transitoria, y un importe similar también recibieron las compañías a fines del año pasado. Después, en febrero de este año, se les dio otros 900 millones, siempre en el mismo marco de la emergencia sanitaria. Así que, bueno, esto va de la mano de lo que está sucediendo con los sectores económicos. Entonces, también hay otro sector que pidió asistencia, que le han dado algo, pero que dice que no es suficiente, que es el sector hotelero y gastronómico. Así que
también vamos a ver, porque ellos están demandando que les den más facilidades, porque, por ejemplo, un informe reciente del sector fue que quebraron 11.800 hoteles y restaurantes en los 14 meses de pandemia y quieren algún tipo de compensación para poder sostenerlo, porque dicen que si no, en lo que viene quiebran todos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, nos vamos a ir ahora a un pequeño avisito más y después un poquito de música, ya para después entrar en la segunda media hora del programa con nuestro invitado de esta semana. Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app, mandando hola al 11 26 02 8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta chat de Itaú, estás a un chat de todo. Reenvío audio con legal. Cartera consumo. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco, solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Ya caminamos lejos, no encuentres el dolor, es otra nuestra historia, es otro nuestro sol, hay demasiado fuego, amigo, y fotos en un cajón, perdidas en la memoria, lejos en el amor. Si nos quiso este invierno, algo no debe estar tan mal, como un abrigo viejo, viste la soledad. Tomemos todo, tomemos con duda, con sed, con claridad, absolutamente. Tomemos todo, tomemos con duda, con sed, con claridad, absolutamente. Tomemos todo, tomemos con duda, con sed, con claridad, absolutamente. Si no caemos ciegamente en los brazos del amor, es absolutamente. ¿Por qué no fuimos dos? Si no caemos ciegamente en los brazos del amor, es absolutamente. ¿Por qué no fuimos dos?
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Es el momento de meterme en el mundo de los juegos de mesa y voy derechito a Ruibal Games, ¿no? ¿Quién no jugó alguna vez algún juego de Ruibal, no? Es más, creo, extrañarás esos momentos de asado, de picadas con amigos, familias, donde siempre estaba presente un juego de mesa. Bueno, ahora lo podés jugar de manera online. ¿Por qué? Porque Ruibal te dice, si no podés juntarte entre amigos, bueno, yo voy a permitir que vos puedas jugar con tus amigos a la distancia. ¿Por qué? Porque acaban de subir el Blyth, el famoso, el típico, el histórico Blyth, donde vas a poder jugar con amigos y familia desde tu casa, Sí, vas a poder demostrar si sos un gran conocedor de los significados de las palabras o un gran mentiroso. No necesitas registrarte, no necesitas suscripción, te metes en @RuibalJuegos y vas a tener más detalles para jugar. Acordate que tienen que ser un mínimo de 3, así que a la distancia, con tus amigos o tu familia, vas a poder jugar a los juegos de mesa de Ruibal y en este caso al Blyth. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bien, ya son 18:33 y ya entramos en la segunda mitad del programa, la media hora del programa en la cual conversamos con nuestros invitados de la semana. En este caso, bueno, vamos a conversar con el creador de esta música que estuvimos escuchando en la primera parte. Habíamos escuchado 2 temas musicales del nuevo disco de Gastón Macencio, que es con quien vamos a conversar ahora y quien tengo el agrado de saludar. Hola Gastón, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No nos vemos desde 2019, cuando estuviste con tu disco anterior justamente en los estudios de Radio Ecomedios, allá en la calle Lavalle, cuando todavía esto de la pandemia era algo que no estaba en la cabeza de nadie, ¿no? Exactamente, estuve allá con mi guitarra en el estudio, cuando la realidad era tan distinta a la de hoy. Sí, nada nos hacía pensar que íbamos a vivir esta situación, esta realidad de ciencia ficción que estamos viviendo. Pero no hay mal que por bien no venga, y vos dijiste, bueno, así que a la pandemia la voy a combatir con un disco nuevo, y por eso estamos ahora conversando. Contame un poco sobre tu nuevo disco. Sí, es como vos decís, uno busca aferrarse o potenciar las cosas que le hacen bien, o que son el motor de uno, o que son ineludibles, ¿no es cierto?, al quehacer de uno. Y en mi caso, bueno, yo me aferré a mi música, al piano más que nada, y a la escritura, y la escritura de las letras y la composición, que nace en principio sin buscar hacer un disco, sino por el simple hecho de tocar, y tocar se transformó en melodías y armonías, y eso se transformaron en canciones, y las letras fueron creciendo, y bueno, esto habrá pasado hace un año atrás, justamente en el momento así de tan complejo como el de ahora, pero más nuevo. Y bueno, fueron varios meses, hasta octubre, en el que me di cuenta de que todo este material eran un conjunto de canciones que no solo sentía que tenían que transformarse en un disco, sino que sentía que algo había cambiado mucho en mí, y habían aparecido mis influencias más importantes, mi historia, la condensación de todo eso que yo sentía que era, y bueno, cuando entro al estudio entro sintiendo que había pasado algo muy diferente.
Y bueno, ahí está el resultado, que fue este disco homónimo al que decidí ponerle mi propio nombre. Ajá, vos decís que, bueno, que fue como un disco revelador en tu trayectoria, y tengamos en cuenta que este es el número 6, ¿no? O sea Sí, que, exactamente. Mi sexto disco es. ¿qué tiene este de diferente respecto de los anteriores que lo hace tan especial para vos? Y que incluso entiendo que por eso también lo nombraste con tu propio nombre y apellido. Sí, lo distinto, uno siempre intenta ir profundizando y desarrollándose, ¿no? En toda construcción, ya sea artística o no. Mis anteriores trabajos siempre tuvieron ejes muy marcados en lo conceptual. A veces apuntaban hacia un concepto con un instrumento, con la guitarra, hacia la experimentación en el estudio, algún tipo de búsqueda de experimentación en el estudio o en la preproducción, distintos abordajes. Los sentí siempre conceptuales. Estoy muy contento con toda esa etapa, pero lo que me sucede a mí es que siento que empiezo a dejar de tener el foco en la contemplación de aspectos más de la naturaleza y netamente existenciales o abstractos a veces, y una parte mía quedó ahí, pero la otra bajó mucho a tierra. Entonces todo lo que fueron pulsiones tan primordiales o primarias, como la vida, la muerte, el amor, el desamor, la soledad, la angustia, yo sentí que las podía decir de una manera mucho más tangible, sin perder la poética, ¿no es cierto? Pero coexistiendo con todo ese otro aspecto mío, pero la voz mía había cambiado, la manera de decir, de cantar, y también al situarme en el piano, que fue mi primer instrumento, mi instrumento principal, si bien yo en mis discos, como te decía, fueron más guitarrísticos, más de otro tipo de búsqueda, eso empezó a hacer surgir mis influencias más importantes de mi historia, mis influencias que más me habían atravesado desde la niñez hasta la adolescencia y la adultez también. Entonces, fue como una condensación por esos dos lugares lo que dio este resultado. Ujú. Cuando hablas de tus influencias, ¿a quién te referís concretamente? ¿Estás hablando de músicos o de otros Sí. Artistas de otros rubros? Sí, yo creo que bueno, la literatura debe estar atravesada también, pero creo que si tuviera que pensarlo por la música, hay una parte fundamental que tiene que ver con el rock nacional y la canción nacional, por ahí más del lado de Fito, de Charly y de Flaco Spinetta, como así como un tridente mágico. Y por otro lado, la parte que tiene que ver con la música de afuera, que yo escuché siempre, que puede ser desde Queen a los Beatles, y después llegando hasta hoy a música como Elliott Smith, más nueva para mí, pero sentía que estaba todo eso muy condensado, no estaba alejado de mis influencias y de lo que más me atravesaba. Supongo que también hay influencias que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la literatura. A mí me gusta mucho ver a Carver, o por ahí Bukowski es un poco más sucio en algún sentido, pero también, pero creo que está atravesado por todo eso, que es lo que me ha atravesado a lo largo de mi vida. Entonces sentía que estaba todo muy bien condensado o englobado en un concepto también, pero también heterogéneo dentro del concepto. Ujú. A mí me sonó como un disco muy maduro, muy asentado, digamos. Te escucho, sí, te escuché muy bien. Y mencionaste ahí entre tus influencias a Charly, y me sonó que el disco tiene mucho de Charly, de La Máquina de Hacer Pájaros, de Charly solista. Escuché algunas cosas que me parecieron de muy alta calidad, como para incluso poder compararlas con alguien como Charly García, ¿no es cierto? Parece que está muy logrado. Y como te decía, te escucho como muy maduro en este disco. Sí, te agradezco en principio por lo que decís y por la comparación. Y bueno, cuando
yo siento que uno tiene que dejarse atravesar por todo eso que realmente vale la pena, ¿no? Hacer lo propio en algún sentido. Y todas estas influencias siento que involuntariamente también fueron cosas que con los años se me hicieron muy propias. Y también la sensación de querer comunicar, querer decir y sacar a la luz algo que esté atravesado por la belleza, por la sinceridad, por la verdad y también por el lirismo y la búsqueda de la belleza, más allá de que uno comunique o diga, cante o exprese cosas que pueden ser más oscuras, más profundas, pero siempre con eso, siempre con esos estandartes de verdad, belleza, sinceridad y búsqueda del lirismo, búsqueda de la musicalidad, no alejarse de esos ejes, porque la sensación mía era, bueno, si esto es tan terrible, ¿qué tengo yo para lo que está sucediendo en el mundo? Digo, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué quiero que se escuche? ¿Qué tengo para dar al máximo de mí? Entonces también la urgencia del contexto a veces te cerca y te pone ahí como en una encrucijada que si uno la capitaliza en el sentido de poder transformarla en algo que tenga estos elementos es positivo, porque después sucede que te encontrás con que resuena en el otro, en la otra, te encontrás con que el resultado, el fruto de la creación, cuando tiene estos elementos, es probable que resuene en otros. Y es lo que también me sucedió bastante desde que salió el disco hace un poco más de un mes. Es encontrarme con tantísimas devoluciones y palabras tan lindas como las tuyas, pero como de colegas y de amigos o de gente que no se dedica a la música también, ¿no es cierto? Porque uno lo hace para todo el mundo. No quiere, yo por lo menos no pretendo hacer música para entendidos, para músicos, sino que tenga, que la complejidad que pueda llegar a existir esté presentada dentro de un discurso amable y receptivo, y que tenga algo de reciprocidad, ¿no? Dar y que resuene en el otro y que vuelva o que se resignifique. Creo que ahí se cierra el circuito de la creación artística o musical en mi caso. Gastón, sabes que en la primera parte del programa escuchamos 2 temas de tu disco. Escuchamos primero, siguiendo así el orden estricto en que aparecen también en el disco. Primero escuchamos Para cuando salga el sol y después escuchamos Absolutamente. Y yo te quiero proponer que ahora me esperes un poquito y vamos a escuchar otro tema que se llama Ella, que es un tema cortito y me pareció también muy, muy lindo y muy redondo y me dan ganas de escucharlo. Muchas gracias, bueno. Ella camina por una ciudad vacía. Cree que su tiempo ya va a llegar un día.
antes no veía. Ella camina por una ciudad que ya es Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Depositá, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app, mandando hola al 11 26 02 8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta chat de Itaú, estás a un chat de todo. Reenvío audio con legal. Cartera consumo. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Con Flow, tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos. Es para vos. Flow. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Bien, son las 18:49 y después de haber escuchado más temas del disco de Gastón Macencio y de escuchar una breve tanda, seguimos conversando con Gastón sobre su nuevo disco. Gastón, lo que quería preguntarte era, vos por lo que entiendo hiciste prácticamente todo en el disco, ¿no? Además de escribirlo, componer, tocar los instrumentos. Después hay algunos músicos invitados que participaron allí. ¿Cómo se grabó y cuándo? Sí, este disco comenzó a grabarse en noviembre, diciembre, y para enero, febrero máximo ya estaba terminado. Y bueno, yo sí canté, además de cantar y tocar el piano y los teclados, también grabé todas las guitarras. Y la producción del disco estuvo a cargo de Claudio Lafalce. Y después hubo invitados e invitadas geniales, porque también eso, además de la producción de Claudio, que fue trascendental y que fue parte de que esto llegue y salga a la luz de esta manera, es con el trabajo que hicimos con su producción. Y también estuvo, Lucy Patané en la batería, Fernando Zamalea, que grabó gran parte de las baterías del disco, y un equipo enorme, Fede Linari en armónica, estuvo Karen Kuhn en los coros, Sami Abadi en el violín. Fue todo un equipo muy de lujo para el disco. Entonces, bueno, nosotros veíamos también que había que agregarle lo que la canción pidiera. Entonces, en el caso del violín y de la armónica, fueron
muy distintivos en las canciones Cielo, el violín, y en la canción Un año en casa, el blues, la armónica, porque lo requería la canción y bueno, y ellos también son tan buenos músicos que aportan desde ese lugar, ¿no es cierto? Enaltecen una canción poniéndose al servicio de la música, que eso es algo muy difícil de encontrar. Lo mismo obviamente con Fernando Zamalea, que tenía propuestas y más propuestas e ideas sobre las cuales, sumadas a las que teníamos nosotros con la batería, fue un lujo, porque iban saliendo una toma más hermosa que la otra, entonces era difícil elegir con cuál quedarnos. Lo mismo Lucy Patané, que ya fue productora de mis discos anteriores, que también grabó la batería acá en 2 temas, en el blues y en Absolutamente. Bueno, hubo toda incluso con 3 bateristas, Sebastián Briganti también, y sus distintas personalidades y toques. Ahí el trabajo también de producción hizo como una cohesión, una cuestión de homogeneidad en el sonido, que es muy homogéneo teniendo 3 bateristas en el disco. Y Claudio se encargó de grabar los bajos, claro, los bajos de todo el disco. Pero sí, ese fue el equipazo de lujo que me acompañó. ¿Y cómo resolvieron el tema de la grabación en este contexto de la pandemia? ¿Se pudieron juntar o tuvieron que hacer virtual a distancia? En este contexto, nosotros cuando llegó noviembre hubo una parcial apertura de actividades y gran parte del disco fue grabado entre Claudio y yo, entonces teníamos las distancias y el barbijo, y el estudio es muy amplio, afortunadamente. Entonces estábamos a veces en habitaciones separadas, todo ventilado. Y toda la parte de grabar los instrumentos de referencia lo hicimos nosotros. Entonces, cuando llegó el turno de las baterías, teníamos ya grabadas las cosas, y bueno, como el salón era amplio y los barbijos y la distancia, bueno, se grabaron en su momento las baterías por segmentos, después los bajos se grabó Claudio y yo, ahí estando nosotros 2 únicamente en el estudio, y después los instrumentos, cuando llegó el momento de los agregados del violín y de la armónica, bueno, vinieron días separados, y yo estaba en el otro salón, y así se fue, y además también en un momento en el que se podía realizar, entonces fue un timing bastante afortunado, porque cuando terminó todo esto, después volvió todo a cerrarse y a ser muchísimo más difícil. Claro, claro. Y el disco ya está disponible en las plataformas de música. ¿También hicieron versión física o pensás hacerlo, o solo digital? Tengo ganas de poder buscar la manera de hacer alguna edición limitada en vinilo de este disco. Tengo que buscar la forma y ver cómo se puede motorizar eso, porque la verdad es que además del sonido que tiene, es un disco que lo masterizó Mariano López, que es un histórico también, y el sonido del disco en el estudio, digamos, todo tiene un nivel muy hermoso, y la idea de materializarlo sería como la frutilla del postre. Entonces estamos pensando en hacer una edición limitada de vinilos en principio. Bueno, si se compran muchos podemos hacer una edición ilimitada, pero en principio claro, vamos por la limitada. Y después, por supuesto que, además el arte de tapa lo hizo Nora Lezano, las fotos son de ellas, con todas, es todo un lujo eso también, y son hermosas las fotos. Entonces, bueno, la verdad tenemos muchas ganas de que podamos buscar la manera de hacerlo. Y si no, mientras tanto, ya el disco está subido hace varias semanas, si uno busca a Gastón Macencio en Spotify o en YouTube o incluso en Google, van a aparecer todas las plataformas digitales para escuchar que hay hoy en día. Buenísimo. Bueno, nos va a quedar pendiente para cuando esto se normalice, se abra, la presentación en vivo, seguramente. Ojalá que podamos hacerlo y podamos ir a escucharte. Ojalá, seguramente así será cuando esto termine. Vamos a poder empezar tranquilos con los ensayos y ensayar mucho con la banda, porque tiene muchos arreglos y porque son muchos instrumentos,
y hacer una presentación. En principio buscar hacer una presentación en el mejor lugar posible, con todo dispuesto para ello, y después también salirlo a tocar. Es un disco que tengo muchas ganas de no solo presentarlo, sino poder moverlo por muchos lugares, por festivales, por todo lo que suceda el año que viene. Esperemos si esto se termina. Bueno, Gastón, te agradezco muchísimo esta conversación, te felicito por el disco y te mando un gran abrazo. Un abrazo para vos, gracias por recibirme de nuevo acá en tu programa, que me encanta. Y bueno, si bien la otra vez estuve presencial, la calidez la siento también a la distancia, así que muchas gracias a vos, a la audiencia. Aprovecho, me permitís saludar a Alicia Gubis, que es gente de prensa y que hoy es su cumpleaños. Su cumpleaños, exactamente, le mandamos un beso grande a Alicia. Bueno, y muchas gracias a vos y a todo el equipo. Chao. Bien, era Gastón Macencio, cantante, compositor, pianista, arreglador, bueno, el que hizo toda la magia de esta música tan linda que estuvimos escuchando hoy en este nuevo disco que sacó hace muy poquito. Nosotros nos vamos a ir despidiendo aquí en La Llave hasta la semana que viene. Vamos a hacerlo escuchando un poquito más de la música de Gastón. En este caso elegimos la canción del fin del mundo para utilizarla en el final del programa. Agradezco al señor Gerardo Subirán a los controles. Hasta la semana que viene. Chao.